cantar, hermanos. Adelante, hermanos, canten, por favor. Hermana Alma, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, he creído. Hermana, ¿decide usted ser discípula de Jesucristo durante toda su vida? Sí. Muy bien, hermana, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermana María de la Luz, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí. ¿Decide ser usted discípula de Jesucristo durante toda su vida? Sí. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermana María Guadalupe, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí. ¿Decide ser usted discípula de Jesucristo durante toda su vida? Sí. Muy bien, hermana, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Leticia, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí. ¿Y decide ser usted discípula de Jesucristo durante toda su vida? Sí. Muy bien, hermana, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Leticia, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí. ¿Decide ser usted discípula de Jesucristo durante toda su vida? Sí. Muy bien, hermana, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Guadalupe, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, sí, creo. ¿Y decide ser usted discípula de Jesucristo durante toda su vida? Sí, quiero. Muy bien, hermana, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Nadia, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Con todo mi corazón. ¿Y decide ser usted discípula de Jesucristo durante toda su vida? Por siempre y para siempre. Muy bien, hermana, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Leticia, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Con todo mi corazón.
y decide ser usted discípula de Jesucristo durante toda su vida. Sí, pastor. Muy bien, hermana. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios! Hermana Gabriela, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, pastor. ¿Y decide ser usted discípula de Jesucristo durante toda su vida? Toda la vida. Muy bien. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios! Hermana Guadalupe, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, pastor. ¿Y decide ser usted discípula de Jesucristo durante toda su vida? Sí, pastor. Hermana, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios! Hermana Claudia, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, pastor. ¿Y decide ser usted discípula de Jesucristo durante toda su vida? Sí, con todo mi corazón. Muy bien, hermana. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios! María Elizabeth. María Elizabeth. Hermana María Elizabeth, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, ¿Y decide ser usted discípula de Jesucristo durante toda su vida? con todo mi corazón. Muy bien, hermana. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios! Hermana Carla, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, creo. ¿Y decide ser usted discípula de Jesucristo durante toda su vida? Sí, toda mi vida. Muy bien, hermana. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios! Hermanita Alma Iliana, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, creo. ¿Y decide ser usted discípula de Jesucristo durante toda su vida? Durante toda mi vida, pastor. Muy bien, hermana. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios! Hermana Aide, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, ¿Y decide seguir a Jesucristo como discípula durante toda su vida? sí. Muy bien, hermana. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios! Sugiero que nos preparemos para después de este bautizo podemos cantar un canto, algo así, hermanos. Sí. Hermana Guadalupe, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, sí, creo.
Y decide ser usted discípula de Jesucristo durante toda su vida. Con todo mi corazón. Muy bien, hermana. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios! Vamos a entonar este canto, hermanos, así en sus lugares. Les invito a que canten con nosotros. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. 1, 2, 3. ¿Qué me puede dar perdón? ¿Qué me puede dar perdón? ¿Qué me puede dar perdón? Nada, nada, solo de Jesús la sangre. Nada, nada, solo de Jesús la sangre. Hermana Maribel, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, pastor, con todo mi corazón. ¿Y decide ser usted discípula de Jesucristo durante toda su vida? Sí. Muy bien, hermana. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Leticia, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, pastor. ¿Y decide ser usted discípula de Jesucristo durante toda su vida? Sí, pastor. Muy bien, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanita Alejandra, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, pastor, le creí. ¿Y decide ser usted discípula de Jesucristo durante toda su vida? Sí, pastor. Muy bien. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alejandra Ruiz. Hermanos Alejandra y Francisco, ¿han decidido ustedes creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, pastor. ¿Y deciden ser discípulos de Jesucristo durante toda su vida? Con todo nuestro corazón. Muy bien. Hermana, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Francisco, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos cantar, hermanos, si gustan. Que me acerca más al Rey, que me acerca más al Rey, que me acerca más al Rey. Nada, 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 solo de Jesús la sangre. Nada, 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 solo de Jesús la sangre. Andrea. Hermanita Andrea, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, he creído. ¿Y decide usted ser discípula de Jesucristo durante toda su vida? Sí.
Muy bien, hermanita, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en seguimiento del mandato de nuestro Señor Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios! Hermanita Keren, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, con todo mi amor. ¿Y decide ser usted discípula de Jesucristo durante toda su vida? Sí, para toda mi vida. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios! Sandra. Hermanita Sandra, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, he creído. ¿Y decide ser usted discípula de Jesucristo durante toda su vida? Sí. Muy bien, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios! Sí. Cassandra. Hermanas Cassandra y Evangelina, madre e hija, ¿han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, creemos. ¿Y deciden ser discípulos de Jesucristo durante toda su vida? Sí, aceptamos. Muy bien, deben apoyarse la una a la otra y deben evangelizar a toda su familia. Y en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Evangelina, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios! Hermanos, son hermanos entre ellos Anibdelá e Usaín. Y Usaín. ¿Han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, Deciden ser discípulos de Jesucristo durante toda su vida. sí. Muy bien, como hermanos, apóyense y evangelicen a todos los que encuentren. Y en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Karen, Ana Yancy. Ana Yancy, María de los Ángeles. María de los Ángeles Y Elías. y Elías, hermanos entre ellos, parientes, esposos, ellos dos, han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna. Y deciden ser discípulos de Jesucristo durante toda su vida. Sí. Muy bien, qué bueno que con familia toman esta decisión y apóyense mutuamente y que todos los demás parientes que faltan también se entreguen al Señor. Y en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En vista de su profesión pública de fe,
con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No, soy su mamá, su suegra. Bien. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios! Que me trae paz con Dios, que me trae paz con Dios, que me trae paz con Dios. Nada, 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 solo de Jesús la sangre. Nada, 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 solo de Jesús la sangre. ¿Le tapo la nariz o qué quiere? Sí, le tapo la nariz. Todavía no, venga, póngase aquí. Allá. Ella se llama Mariana Natividad. Mariana, ¿y usted? Alfredo, ¿y usted? Alfredo. Hilda. Hilda. Y esta preciosa ancianita desea bautizarse también, su mamá Y su hija. Soy Y- mi mamá, mi abuelita. y su nieto, 3 generaciones se bautizan aquí. Les pregunto, ¿han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí. Sí. Y deciden Sí, creo. ser discípulos de Jesucristo durante toda su vida. Sí. Muy bien. Entonces les digo a los 3, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo, les bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayúdenme con su abuelita, por favor. Hacia atrás. Si usted le tapa su así. ¡Gloria a Dios! Vente, mamá. Para acá. ¿Está del otro lado? ¿Por el Paraná? Sí. Hilda. Hermana Hilda, yo le bautizo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Alfredo, Alfredo. Sí. Hermano Alfredo, Sí. yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos, hermanos. Que me puede dar perdón, que me acerca más al Rey, que me trae paz con Dios. Nada, 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 solo de Jesús la sangre. Nada, 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 solo de Jesús la sangre. Amén. Hermanos Claudia y Raúl, ¿han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, pastor. Y además, como esposos, deciden ser discípulos de Jesucristo durante toda su vida. Sí, pastor. Muy bien. Apóyense y evangelicen a toda su familia. Y en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos, hermanos. Sí, vamos a cantar.
cantar ahora, hermanos, el himno Porque Él vive. Porque Él vive tenemos esperanza y plenitud de vida. Vamos a cantar. Dios Nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Hermanos Carlos y Javier, Padre e Hijo, han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna. Sí, con todo mi corazón. Decide ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida. Sí. Muy bien. Hermano, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Javier, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Pedro, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Con todo mi corazón, sí. Y decide ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida. Sí, Muy bien. con todo corazón. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Jorge, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Con todo mi corazón, Y decide ser usted discípulo de Jesucristo durante toda su vida. con todo mi corazón, sí. Muy bien, hermano. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. José Luis, felicidades, hermano, por esto. Las manos juntas. Hermano José Luis, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, con todo el corazón. Y decide ser usted discípulo de Jesucristo durante toda su vida. Sí. Muy bien, hermano. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Francisco Javier, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, sí, Y decide ser usted discípulo de Jesucristo durante toda su vida. con todo mi corazón. Muy bien, hermano. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano René, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, he creído. Y decide ser usted discípulo de Jesucristo durante toda su vida. Amén. Muy bien, hermano. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
Yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermano David, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí creo en Jesucristo. Y decide ser discípulo del Señor durante toda su vida. Amén. Muy bien, hermano. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Marco Antonio, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, sí he creído. Y decide ser discípulo de Él durante toda su vida. Sí. Muy bien, hermano. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos, hermano. Amén. El Señor ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Y por eso estamos aquí, hermanos, y espero que ninguno de ustedes se sienta impaciente. Seguramente cuando el hermano Juan el Bautista o los discípulos del Señor bautizaban, tardaban mucho más tiempo, porque en aquellas épocas se bautizaban cientos y miles en ocasiones. Nada más en la primera predicación de la iglesia, recién los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que fueron varios miles los que se convirtieron. Así es que hoy nos ha ido bien con que seamos más de 70. Pero quiero hacer notar que he bautizado familias o familiares entre ellos, matrimonios, y eso es hermosísimo. Ahora estamos en la etapa, ya han pasado algunos, de bautizar varones adultos. Y quiero decirles que se trata de algo de mucho valor. Dicen las estadísticas que la mayoría de las personas aceptamos un credo o una fe cuando somos adolescentes o jóvenes. Dicen las estadísticas que los adultos son los que menos se convierten. A la gente se le dificulta cambiar, se le dificulta reconocer que he vivido equivocadamente o que he creído algo equivocado. Así es que estamos ahora en la etapa de estar bautizando personas muy valientes, muy atrevidas, que aún habiendo ya creído algunas cosas y habiendo vivido de una manera, reconocieron que solo en Jesús estaba la salvación y decidieron creer en Él y seguirle. Por eso quiero que notemos eso y que demos gloria a Dios, porque el Señor ha resucitado. Ángel. Hermano Ángel, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, paz, he creído. Y decide ser usted discípulo de Jesucristo durante toda su vida. Amén. Muy bien, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Arturo, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, Y decide ser usted discípulo de Jesucristo durante toda su vida. por toda mi vida. Muy bien, hermano. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Hermano Federico, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, pastor, sí he creído. Y decía ser usted discípulo de Jesucristo durante toda su vida. Por siempre, pastor. Amén. Amén. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Francisco, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, pastor, creo en él. Y decide ser usted discípulo del Señor durante toda su vida. Sí, pastor. Muy Toda bien. mi vida. Amén. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Germán, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, Y decide ser usted discípulo de Jesucristo durante toda su vida. para siempre. Muy bien, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos, hermanos. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando en mí, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé, el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Hermano Alex, ¿has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? He creído. Y decides ser discípulo de Jesucristo durante toda tu vida. Por toda mi vida. Muy bien, en vista de tu profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Julio César, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Claro que sí, Y decide ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida. toda mi vida. Muy bien, hermano. Así es, pastor. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Rubén, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Con todo mi ser, Y decide ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida. durante toda mi vida. Amén, hermano. Amén. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la Iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos, hermanos. Vamos a entonar el canto Caminamos en la luz de Dios, hijos.
oh, caminamos en la luz de Dios. Caminamos, caminamos, oh, caminamos en la luz de Dios. Amén. Ahora estamos en la etapa de bautizar gente joven, adolescentes, jóvenes, por supuesto también valientes, atrevidos, ya son revolucionarios de por sí, pero cuando se encontraron con Jesús descubrieron que la más grande revolución es la del corazón, la del espíritu, y por eso es una bendición también, y por eso el pastor Isaac, pastor de jóvenes, es el encargado ahora de llevarles al bautismo. Adelante. Amén. Hermana Andrea, has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna, Sí, pastor. y has decidido seguirle como su discípula durante toda tu vida. Amén, hermana. En vista de tu profesión pública de fe, con la autoridad que me da esta iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Karen, has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna, Sí, y has decidido seguirle como su discípula durante toda su vida. sí, pastor. Amén, hermano. En vista de tu profesión pública de fe, con la autoridad que me da esta iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Fer, has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna, Sí, pastor. y has decidido seguirle como su discípula durante toda tu vida. Sí, Amén. En vista de tu profesión pública de fe, con la autoridad que me da esta iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Sam, has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna, sí, y has decidido seguirle como su discípula durante toda tu vida. sí. Muy bien, hermana. En vista de tu profesión pública de fe, con la autoridad que me da esta iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Arelí, has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna, Sí, y has decidido seguirle como su discípula durante toda tu vida. sí. Muy bien. En vista de tu profesión pública de fe, con la autoridad que me da esta iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Ale, has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna. Sí, creo. Amén. ¿Y has decidido seguirle como su discípula durante toda tu vida? Lo creo. Muy bien, hermana. En vista de tu profesión pública de fe, con la autoridad que me da esta iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Pablo, has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna. Sí, pastor, con todo mi corazón. Amén. ¿Y has decidido seguirle como su discípulo durante toda tu vida? Sí, Muy bien, hermano. En vista de tu profesión pública de fe, por la autoridad que me da esta iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Hermano Joel, has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna. Amén, he creído y Él me ha transformado. ¿Y has decidido seguirle como su discípulo durante toda tu vida? Sí, yo amo a mi Jesús y le seguiré por siempre. Amén. En vista de tu profesión pública de fe, con la autoridad que me da esta iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Daniel, has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna. Sí, he creído. ¿Y has decidido seguirle como su discípulo durante toda tu vida? Amén. Muy bien, hermano. En vista de tu profesión pública de fe, con la autoridad que me da esta iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Eric, has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna. Sí, he creído. ¿Y has decidido seguirle como su discípulo durante toda tu vida? Amén. Amén. En vista de tu profesión pública de fe, con la autoridad que me da esta iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Eduardo, has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna. Sí, con todo mi corazón. ¿Y has decidido seguirle como su discípulo durante toda tu vida? Sí. Amén. En vista de tu profesión pública de fe, con la autoridad que me da esta iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Daniel, has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna. Sí, ¿Y has decidido seguirle como su discípulo durante toda tu vida? sí. Muy bien, hermano. En vista de tu profesión pública de fe, con la autoridad que me da esta iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios! Hermano Josué, has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna. Sí, ¿Y has decidido seguirle como su discípulo durante toda tu vida? sí. Amén, hermano. En vista de tu profesión pública de fe, con la autoridad que me da esta iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios! Hermano Mauricio, has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna. Sí. ¿Y has decidido seguirle como su discípulo durante toda tu vida? Muy bien, hermano. En vista de tu profesión pública de fe, con la autoridad que me da esta iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios! Hermano Alex, has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna. Con todo mi corazón. ¿Y has decidido seguirle como su discípulo durante toda tu vida? Amén. Muy bien, hermano. En vista de tu profesión pública de fe, con la autoridad que me da esta iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios!
Hermano Rubén, has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna. Sí, pastor. ¿Y has decidido seguirle como su discípulo durante toda tu vida? Sí. Amén, hermano. En vista de tu profesión pública de fe, con la autoridad que me da esta iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios! Hermano Marco Antonio, has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna. Sí. ¿Y has decidido seguirle como su discípulo durante toda tu vida? Sí. Muy bien, hermano. En vista de tu profesión pública de fe, con la autoridad que me da esta iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios! Vamos a terminar de entonar este canto, hermanos. Les invito a que estemos llenos de gozo por todo este tiempo de bautismos, de gente obedeciendo al Señor. También gocémonos nosotros en la familia de la fe, en el hecho de que Jesús esté vivo. Vamos a cantar. Si Dios nuestra fuerza es, ¿de quién hemos de temer? Si andamos en la oscuridad, su luz nos ilumina. Caminamos el poder de Dios, proclamamos el poder de Dios, proclamamos el poder de Dios, proclamamos el poder de Dios, proclamamos, proclamamos, proclamamos el poder de Dios, proclamamos, proclamamos el poder de Dios. Con fe nos dé su bendición de convivir con Él por la eternidad. Trabajamos con poder de Dios, 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 trabajamos, vamos, trabajamos, trabajamos con poder de Dios, trabajamos, vamos, trabajamos, trabajamos con poder de Dios. Es mucho lo que hay que cargar, su ayuda nos da el Señor. Él pone nuestros pies muy altos en la roca. Celebramos el perdón de Dios, 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 celebramos, celebramos, celebramos el perdón de Dios, celebramos, celebramos, celebramos el perdón de Dios. Andamos del brazo de Dios, pues Él nos da su amor.